Hola, en este video vamos a ver cómo es que podemos trabajar, utilizar, editar un script que hayamos creado previamente. Entonces, por ejemplo, voy a ir a Archivo, Abrir, y en mi escritorio voy a seleccionar el ejemplo de código que está, ¿cierto?, mostrándose ahora en pantalla. Y entonces, primero voy a limpiar, entre comillas, la consola con control L y vamos a ejecutar las tres líneas de este código, ubicándonos en la línea 3 y presionando control alt B. Ok, veamos entonces que se han creado tres objetos. Con estos tres objetos podemos hacer operaciones y le podemos preguntar al computador, por ejemplo, cuál es el tipo de información que contiene cada objeto. Así, podríamos escribir comandos en el mismo script o, si no, escribir otros comandos en la consola. Por ejemplo, si quiero preguntar si es que A es un número, puedo escribir is.numeric y entre paréntesis A. Doy Enter y me indica que A sí es un número. Ahora, si pregunto lo mismo, pero para B, doy a Enter y me dice que es falso. Ahora, lo mismo, pero para C, me dice que también es falso que C sea un número. Bien, podría ser una pregunta similar en el sentido si es que cada uno de los objetos que hemos creado son de tipo lógico. Y para ello escribo is.logical y, por ejemplo, A. A es de tipo lógico, falso. B es de tipo lógico, verdadero. ¿Cierto? Esta F es lo mismo que haber escrito false. Ok. Y entonces, ¿cierto? B es de tipo lógico. C no es de tipo lógico, porque al haber utilizado comillas, esto es información que está, digamos, catalogada como de tipo carácter. Y entonces también podemos preguntar de manera análoga si es que cada uno de los objetos son de tipo carácter. Y entonces, A es de tipo carácter, no. B es de tipo carácter, tampoco. Y C es de tipo carácter, sí. Bien, entonces, por ejemplo, si quisiera comentar el código en el sentido de escribir anotaciones, observaciones dentro del mismo código que considere importante, puedo ubicarme en una línea, escribir el símbolo gato y, por ejemplo, anotar este objeto es de tipo carácter. Ok, y aquí en el editor de código ya puedo trabajar como si estuviese trabajando en un bloc de notas. Y entonces también, ¿cierto?, hemos verificado acá, por ejemplo, que A no es de tipo lógico y podemos escribir en la línea 1, ¿cierto?, copiar el texto que escribimos en la parte a la derecha de la línea 3 y escribir ahí: este objeto, por ejemplo, no es de tipo char. Y para el objeto creado en la línea 2 podemos escribir que este objeto es de tipo lógico.
Bien, y podemos, ¿cierto?, guardar. Y entonces, ahora, cuando ejecutemos el código completo, estas líneas que están a la derecha del símbolo gato, o el texto que está, o las instrucciones, en realidad no son instrucciones, es simplemente texto, todo lo que está escrito a la derecha en una línea del símbolo de gato no se va a ejecutar como código. El computador entiende que simplemente es texto que debe ignorar, y es por eso que, por ejemplo, si ejecutamos el código completo, primero voy a borrar la consola, limpiar la consola, control L, ejecuto el código completo hasta la línea 3 con control Alt B y obtenemos, ¿cierto?, aquí exactamente lo mismo que está escrito en la consola. Se ve todo lo que está escrito en el código, excepto que esto y esto no se ha ejecutado. Bien, ahora con respecto a estas variables, uno podría, digamos, preguntarse más información. Alguna información puede quedar escrita en el código y otra no. Por ejemplo, podemos tratar de hacer la suma entre A y B. A más B, ¿cuánto es? 7. Y entonces podemos escribir en una cuarta línea que A más B, ¿cierto?, esto da 7, pues B es tratado como 0. ¿Ok? Bien, podríamos hacer el cálculo del valor de verdad de A y B. Por ejemplo, A y B. ¿Cómo es eso? Falso. Eso es porque como A toma el valor 7 y 7 es distinto de 0, esto en el fondo es la conjunción entre un valor verdadero y falso, y el valor por definición es falso. Y entonces podemos escribir en una quinta línea A ampersand B da false, pues verdadero y falso es falso. Y lo podemos escribir con palabras. Bien, con control S guardamos nuestro código. Bien, es así como podemos reutilizar un código, escribir comentarios, las observaciones que encontremos pertinentes, que sean importantes, y una vez escrito el código o finalizado el código, podemos tener digamos, tener la precaución que si creemos o queremos comprobar que el código está funcionando bien, borramos toda la consola con control L, nos ubicamos al final de la línea 5, damos a control Alt y B y miramos todo lo que aparezca en la consola. Y en este caso, por ejemplo, no hay ningún error y no hay ningún warning. Ahora, a propósito, vamos a tratar aquí de calcular en nuestro código, en una sexta línea, el valor de A más C. Bien, entonces voy a borrar la consola, limpiar la consola, control L, y voy a ejecutar todo el código desde la línea 1 hasta la 6. Me voy con la línea 6, control Alt B, y ahora vemos aquí que aparece un error. Normalmente el error y los warnings aparecen
de un color distinto a las instrucciones que uno le ha entregado al computador en la consola. También de un color distinto a los resultados numéricos o lógicos o la información que uno le haya consultado al computador por medio de la consola. Entonces, es por eso que una buena costumbre, después de haber escrito un código, es ubicarse al final del código y verificar de manera visual que no haya algún error o warning. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el valor de C, perdón, aquí el valor de C por B. Vamos a limpiar la consola. Este B va a ser tratado como un 0, así que A más B debería dar 7. Ejecutamos entonces, control alt B, y obtenemos el valor 7. Si hubiesen muchas líneas más, iríamos hacia arriba y convendría visualizar si es que hay o no texto rosado, en este caso, con la configuración que tenemos ahora, para ver si es que hay algún warning o algún error. Bien, y así es como se puede, ¿cierto?, reutilizar un código y escribir comentarios en él, o mejor dicho, en el script, que es donde está escrito el código que nosotros vamos a utilizar para resolver un determinado problema o para hacer un cierto análisis.